Buenas noches y bienvenidos a todos. En este espacio queremos hablar un poco sobre la resolución de conflictos. El conflicto es un aspecto imborrable de la experiencia humana. Desde los contrastes de la infancia con compañeros de juegos a los desacuerdos entre enamorados, el conflicto nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia. Los conflictos son algo habitual en las relaciones interpersonales, familiares, laborales, sociales, religiosas, pues cada persona tiene su idea y visión del mundo. La comunicación deficiente puede ser el origen del conflicto, por lo que este elemento es necesario en la mediación y correcta gestión. Pero en sí, ¿qué significa la palabra conflicto? Según la RAE, se define como combate, lucha o pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión. Vemos el conflicto como una experiencia poco agradable. Encontrarse en un estado de conflicto aumenta el estrés, la ansiedad o como mínimo crea incertidumbre, preocupación y malestar. Tratar de evitarlo es un comportamiento comprensible. Sin embargo, los conflictos resultan ser una experiencia enriquecedora para cada una de las partes. Estos surgen debido a una variedad de razones diferentes, valores e ideologías, recursos, choque de personalidades, entre muchas otras. Es importante saber definir nuestra posición e intereses en el conflicto y entender aquellos de nuestro oponente. La comunicación eficiente es la herramienta necesaria para entender a los otros y los problemas que pueden llevar a los conflictos, pues nos permite comprender diferencias en valores culturales e ideológicos que pueden ser la raíz del problema. Acá te dejamos algunas preguntas que debes cuestionarte a ti mismo para que puedas definir mejor el conflicto. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué quiero y qué necesito? Bueno, una de las causas más relevantes que se presentan en la mediación de conflictos son los bienes que representan un valor material o una propiedad. Eh, También nos encontramos con los principios que no tienen nada que ver con elementos materiales, sino que más bien religioso, como las ideologías políticas, las creencias, todo este tipo pues que cada persona cree. También nos encontramos con los choques de personalidades. Es allí cuando las personas interactúan, pero no son capaces de tolerarse ni comprender los genios que cada quien pues, tenga. Hablando un poco de los comportamientos pues, de este frente de conflicto, nos encontramos con competir o contender. Eh, este caso trata de resolver el conflicto manteniendo las aspiraciones de cada quien, pero tratando de persuadir para que alguno de los dos ceda, igual satisfaciendo sus necesidades. Cuando hablamos de ceder, quiere decir que uno de los implicados renuncie a partir también de sus aspiraciones, pero en este caso satisfaciendo solamente sus necesidades. Cuando se habla de convenir en esta alternativa, todas las personas que están implicadas en el conflicto ceden parcialmente, dejando como a un lado sus necesidades. Cuando hablamos de colaborar o resolver el problema, quiere decir que entre todos vamos a buscar una alternativa para salir beneficiado, que no sea ni más ni menos, que todo sea equitativo. Existen dos tipos como de mediación de conflicto. El uno es el intrapersonal, es allí donde nos conocemos interiormente, conocemos nuestras capacidades, nuestras debilidades, para así mirar en qué somos fuertes y lo que somos débil, fortalecerlo para luego tener mejor fluidez. Cuando hablamos de interpersonal, quiere decir que nos metemos como en el cuento de las personas para conocer cómo son interiormente, en qué posición ponernos, cómo colaborarles. Esta interpersonalidad es más bien como empático.
Para continuar con nuestro tema de resolución de conflictos, hoy les quiero contar una historia personal, en donde podemos ver conflictos intrapersonales e interpersonales. Para el año 2011, cuando llevaba un año de matrimonio, recibí la maravillosa noticia de que iba a ser padre, lo cual me hizo muy feliz porque era un bebé planeado, por lo cual asistimos a controles y nos recomendaron hacer una ecografía genética para mirar el desarrollo del bebé. Cuando se estaba realizando el examen, estábamos felices porque estábamos viendo sus manos, sus ojos, pero en la mitad del examen el médico hizo una pausa y cambió de tono y nos manifestó que las cosas no estaban tan bien como parecieran, porque en las medidas de su translucencia nucal, su corazón y sus riñones parecía haber una alteración, datos que él metió en un software especializado y dio como resultado que una mujer de 58 años estuviera en embarazo, lo que se traduce en un riesgo de 1 en 16 que tuviera problemas genéticos cuando lo normal es de 1 en 1000. Nos manifestó que con estos resultados la ley nos amparaba si queríamos interrumpir el embarazo. Esta noticia fue devastadora porque era nuestro primer hijo. Estábamos muy felices y nos encontramos con este choque de frente. Salimos del consultorio, se nos pasaron 1000 cosas por la cabeza, pero en un momento de lucidez y de confianza decidimos que si ese bebé iba a ser especial es porque necesitaba un hogar especial y nosotros teníamos todo el amor para darle. Entonces seguimos en exámenes, en controles y nos dijeron que la única forma de descartarlo y evitar riesgos, inclusive para mi esposa que se quedara en el parto, era realizar una amniocentesis que consiste en sacar líquido amniótico de su vientre con una jeringa, pero también tendría el riesgo de producir aborto o de chuzar el bebé. Era otra situación difícil porque teníamos que tomar la decisión. Sin embargo, nosotros seguíamos adelante porque nuestro anhelo era que este bebé naciera. El médico me explicó que mi esposa corría riesgo, por eso finalmente en el tiempo límite decidimos hacer el examen, el cual el resultado se demoraba 15 días. Transcurrieron los 15 días que fueron eternos hasta que el médico nos citó y nos manifestó que no comprendía lo que había pasado, pero que simplemente podríamos celebrar porque el bebé era completamente normal. Por eso hoy quiero presentarles a Emilio, un niño maravilloso de 9 años que se destaca en el deporte, es un niño amoroso, ocupa cuadros de honor. Por eso Dios y la vida se encargaron de ratificar que es un niño especial. De acuerdo a la historia que les acabo de contar, podemos identificar los pasos en la resolución del conflicto. El primer paso está la identificación del conflicto. En nuestro caso era preguntarnos por qué a nosotros si anhelábamos tanto ese hijo. En el segundo paso está la comunicación con el opositor, que en nuestro caso podíamos verlo como el médico que nos dio ese dictamen y cuestionarlo, o tomar la decisión en pareja, si el otro estaba dispuesto o no continuar con el embarazo. Para el tercer paso está la lluvia de ideas de posibles soluciones. En este caso sería realizar el examen, continuar con el embarazo o simplemente interrumpirlo como lo sugiere el médico. También podemos llamar a un tercero intermediario, que en nuestro caso utilizamos a Dios, porque a Él lo invocamos y nos dio respuesta. Ya como último paso es escoger la mejor solución, entendiendo que no hay una solución única que va a dejar contentos a todos, por lo cual hay que buscar la mejor que satisfaga a la gran mayoría. Quiero dejarles por último una reflexión, y es que el conflicto no es un problema. El problema es no resolver el conflicto. Muchas gracias.